bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.7. Estos son arcos congruentes. Nos dice que comparemos la medida del ángulo BPA con la medida del ángulo DPC en la siguiente figura. Si CD es igual a AB. Esta manera que nosotros vemos, o notación como se le llama en matemática, esto representa un arco. ¿Estamos? Para nuestro caso, si vemos esta forma, esto significa que es la porción de arco comprendido entre el punto A y el punto B. ¿Estamos? Estamos hablando de este arco. Asimismo, si vemos esto, entonces estamos hablando de la porción de arco comprendido entre C y D. A eso se refiere. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir, o se va a construir el ángulo BOA. ¿Estamos? BOA. Se traza ese ángulo y también se va a construir el ángulo DOC. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, nos va a quedar que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo por hipótesis que este arco es igual que este otro arco. ¿Estamos? Por lo tanto, el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA y también el ángulo DPC es la mitad del ángulo DOC, por lo de los ángulos inscritos que ya estudiamos en las clases anteriores. Por lo tanto, el ángulo BPA va a ser igual al ángulo DPC. ¿Estamos? Entonces, si los arcos son iguales, los ángulos inscritos también van a ser iguales. Eso es lo que tenemos que comprender acá. Entonces, en una circunferencia, los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. ¿Qué quiere decir? Que si el ejercicio me dice que este arco es igual que este otro arco, si este mide 30, este va a medir 30 también. Si este medía 20, este va a medir 20 también, siempre y cuando los arcos sean iguales. Entonces, también se va a cumplir que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también van a ser de igual medida. Por ejemplo, acá en los ejercicios que nos presenta, desde ya nos dice que el arco CD es igual al arco AB. Entonces, como vamos a encontrar en este caso el valor de X y el valor de Y. Vamos a hacer, para nuestro caso, como ya nos dice que el arco CD es igual al arco AB, significa que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. ¿Estamos? Quiere decir que este también mide 30. Si este mide 30, al igual que este, si nosotros nos fijamos, el ángulo DPC con el ángulo APB subtienden el mismo arco. CD para este caso y AB para este caso. Y como los arcos son iguales, quiere decir que X es la mitad de 30. 30 entre 2 es 15. Entonces X es igual a 15. Y como los arcos son iguales, Y también va a ser igual a 15 grados. ¿Estamos? Así de sencillo vamos a resolver esos problemas. Veamos ahora este. Ahora, si nos fijamos, solo nos dan un ángulo inscrito. Nos piden el valor de X, que en este caso es un ángulo central, y el valor de Y, que es otro ángulo inscrito. Pero ya nos dice el problema que el arco CD es igual al arco AB. Entonces, el ángulo BOA, que es este de acá, va a ser el doble del ángulo BPA. ¿Estamos? Por lo tanto, X va a ser el doble de 35. 2 por 35 es 70. Entonces ya encontramos X. Por otro lado, como si vemos este arco es igual que este, y 35 que es BPA tiene el arco AB, y el ángulo Y es DPC, que también tiene el arco CD y que son iguales. Por lo tanto, Y va a ser igual a 35, porque el ángulo, ya sabemos, BOA va a ser igual a también a DOC, es decir que todo este ángulo central acá también es de 70, y si este es de 70, este es la mitad, que sería 35. De esta manera vamos a trabajar ese tipo de problema. Asimismo, acá ya nos restringe, ya nos indica también que el arco AB es igual al arco CD. Entonces de igual manera vamos a aplicar el mismo proceso, ¿verdad? Para encontrar X
y para encontrar y en cada uno de esos ejercicios. Por ejemplo, acá si nosotros vemos, el ángulo que nos da es el ángulo central. Entonces nos piden los ángulos inscritos. Acá nos da el ángulo central, también debemos encontrar los ángulos inscritos. Acá si nosotros vemos nos da un ángulo inscrito, pues tenemos que encontrar el ángulo central y el otro ángulo inscrito. Y asimismo acá nos da un ángulo inscrito, entonces debemos encontrar el otro ángulo inscrito y el ángulo central. De esta manera vamos a trabajar estos problemas, son sencillos.